general Lázaro Cárdenas salvó la vida a mis padres. Generosidad y patriotismo. Humano. Generoso, valiente, solidario. Soberanía nacional y libertad. Sobre todo libertad. Mis 4 abuelos son exiliados y pues simplemente no estaré aquí. Así que todo. Demócrata. Ayuda a los pueblos, al pueblo español. El que México pudiera garantizar que aquí no habría persecuciones, que aquí tendrían respeto a sus derechos y podrían desarrollarse de acuerdo a sus propias decisiones, de acuerdo a sus propias ideas. Un legado de dignidad y de solidaridad internacionales. Un mexicano ejemplar. Un hito en la historia patria. Lázaro fue un salvador. Comprometido con las luchas democráticas. Mis papás decían, no, el mejor gobernante que ha tenido México es Lázaro Cárdenas. Era tan bueno que era casi socialista. El consumador de los ideales de la revolución. Grandes años educativos, grandes años culturales, gran presidencia, gran personaje histórico. En el Ateneo Español de México estamos muy orgullosos de compartir con ustedes el video 50 años, 50 voces para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del presidente Lázaro Cárdenas, en el que encontrarán emotivos mensajes. Agradezco sinceramente a todas las personas e instituciones que hicieron posible este documental, en el que se destaca la inmensa labor humanitaria del presidente Cárdenas, quien dio la oportunidad a miles de españoles exiliados en México de vivir en paz y libertad. Las familias y personas que vivieron el destierro, así como nosotros, sus descendientes, estamos profundamente agradecidos con el general Lázaro Cárdenas. Estamos en esta ocasión para recordar los 50 años del fallecimiento de Lázaro Cárdenas y recordar que durante su gobierno, su administración, fue cuando se produjo aquí la llegada de un muy importante exilio republicano español. Ese exilio español vino a enriquecer en muchos sentidos o en todos sentidos a México y ha dado desde entonces, desde finales de los años 30, una muy importante contribución para el progreso de México en todos los órdenes. Además de haber logrado una integración familiar, de haber logrado la identidad de las familias y los muchos que llegaron a México y el que haya podido mantenerse esta muy importante fraternidad entre la comunidad mexicana y la comunidad republicana que sigue siendo un muy importante activo dentro de la población de nuestro país. La Guerra Civil Española acabó con el gobierno legítimo de España e instauró la dictadura de Francisco Franco. Solo 2 países apoyaron de manera decidida a los republicanos españoles, la Unión Soviética y México. El general Lázaro Cárdenas tuvo un acto de generosidad, pero también de valentía, oponiéndose a la política hemisférica que predominaba en el continente americano para darle asilo a los refugiados que cambiaron para bien nuestra cultura, nuestra educación y nuestra ciencia. A bordo del primer barco, el Sinaya, empezaron a crear periódicos y a dar conferencias sobre el país de acogida. Esto marca el interés de los españoles por asimilarse a su nuevo país, tal y como apareció en páginas como las de la revista España Peregrina. Pedro Garfias escribió en el Sinaya un verso elocuente: con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. En el 50 aniversario del fallecimiento del presidente Lázaro Cárdenas, del presidente de México, Lázaro Cárdenas, quiero desde aquí rendir un homenaje a su figura y a su trayectoria. Un homenaje a sus convicciones democráticas, un homenaje a su visión humanista, un homenaje a su actitud de solidaridad. Para los españoles, para España,
El presidente Cárdenas está en nuestra memoria como el presidente de la generosidad, como el presidente de la solidaridad. Acogió a nuestro exilio, permitió a miles de compatriotas que tuvieron que huir de la dictadura el poder llevar adelante una vida digna. A México y al presidente Cárdenas, España siempre le estará eternamente agradecido. Mostraron lo mejor de la política y es un justísimo homenaje que recordemos y rindamos el homenaje al presidente Cárdenas. Para esta conmemoración luctuosa, leeré unas palabras que considero aún vigentes, dedicadas al general Lázaro Cárdenas cuando finalizó su presidencia. Fueron pronunciadas por mi abuelo Martín Luis Guzmán, quien junto con otros intelectuales había llegado a México procedente de la España republicana. La historia parece haber reservado al general Cárdenas el privilegio de conservar su investidura presidencial hasta el último día de su mandato y entregarla a su sucesor sin rúbricas de sangre ni dilemas trágicos. Ello ha de atribuirse no tan solo a su madurez política y al no desmentido vigor con el que ha sabido definirse con decisión y capacidad. No ha conocido subterfugios ni vacilaciones. Ha sido claro y preciso en sus ideas, en sus proyectos, en sus actos. Hay políticos que quieren resolver los problemas de los momentos que les toca vivir. Hay otros, a los que podemos llamar estadistas, que tienen una visión mucho más amplia y no solo quieren resolver los problemas del momento que les toca vivir, sino mucho más allá en el tiempo y en la profundidad de su solución. Pero hay otros que se convierten en símbolo para toda una época. Es el caso del general Lázaro Cárdenas, que desde antes de ser presidente de la República, en la época de la lucha armada, durante su gestión como primer mandatario del país y su actuación después de haber ocupado la presidencia de la República, han marcado la vida de México. Por eso es un símbolo para todos los mexicanos. Cárdenas es además un gobernante con una visión muy clara de nación y de humanidad. Cárdenas abre las puertas de México a León Trotsky, abre las puertas de México a los judíos perseguidos por el nazismo y abre las puertas de México al exilio español, que es la más grande epopeya diplomática que México haya realizado. Con el exilio español nos une una idea. Digamos que el programa que desarrollaba Cárdenas en México era de alguna manera el programa de la República Española. Un programa de libertades, de liberalismo avanzado en lo político, de justicia social, de desarrollo de la educación, de la cultura. Era esa gran utopía que une la idea de la igualdad con la idea de la libertad. A ese gran estadista que supo ponerle frente a la ignominia y albergar en nuestro país a los republicanos españoles de los diferentes signos, pero republicanos al fin y al cabo, y no solo a ellos, sino también a través de un servicio diplomático que ha creado historia en el mundo, apoyar a gitanos, a alemanes, a judíos, a todos aquellos que se sintieron perseguidos por el fascismo y por las expresiones nazistas que pretendían terminar prácticamente con la civilización para establecer una civilización acorde a sus ideales. Elegí un aspecto, la política educativa. Es curioso, es paradójico que el presidente de México del siglo XX con menor escolaridad formal, no concluyó la primaria, haya hecho aportaciones tan mayúsculas a la educación de México. Una, del tamaño de la UNAM,
la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, con un lema que me sigue conmoviendo: la técnica al servicio de México. Una institución educativa para los hijos de los obreros y los campesinos. Una opción de educación superior para que ascendieran socioeconómicamente cientos, miles de muchachos de esa generación y de las generaciones venideras. Pero no nada más fue la educación técnica, politécnica. El Colegio de México, la más alta institución educativa en temas de humanidades y ciencias sociales. El posgrado no lo había antes en México. Una más, el Fondo de Cultura Económica. Gracias al Fondo de Cultura Económica, México, como dijo Alfonso Reyes, pudo llegar, aunque tarde, al banquete de la civilización. La fundación de la Casa de España en México, hoy el Colegio de México, fue parte del gran momento histórico del cardenismo y, en su propia medida, contribuyó a enaltecerlo. Es un acto de humanidad que demostró la empatía de los mexicanos bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas con la tragedia que implicó la Guerra Civil Española, y con ello acogió a medio centenar de intelectuales, les dio un nuevo hogar y una nueva tierra. Es un acto que refleja lo visionario de un gobierno que, al mismo tiempo que reconstruía en este periodo postrevolucionario, que tenía un énfasis en las poblaciones indígenas y en los desvalidos, dio espacio a científicos e intelectuales para que se integraran y coadyuvaran al gran proyecto de educación superior de la época. Nosotros, los politécnicos, lo reconocemos como nuestro fundador. Cárdenas buscaba favorecer a los jóvenes hijos de las clases más desprotegidas y al mismo tiempo formar a los profesionistas que en esa época necesitaba la nación. El legado del general Cárdenas sigue presente en un politécnico que brinda educación de excelencia, con un gran espíritu de servicio y que traslada a la sociedad los resultados de su quehacer científico y tecnológico. El proyecto cardenista ha dado frutos. Con determinación y humanismo, hace ya más de 80 años, recibió en nuestro país al exilio español, que sufría bajo el peso de una ideología imperante, intolerante, represiva y violenta. Les abrió las puertas de la nación a hombres y mujeres libres, trabajadores y esforzados que contribuyeron con el progreso del México moderno. Con ellos, por supuesto, también llegaron científicos, artistas, escritores y pensadores que robustecieron todos los ámbitos de la docencia y la investigación en las instituciones de educación superior en México. No es posible comprender a la Universidad Nacional sin las contribuciones del exilio español. Un acontecimiento histórico de amplísima significación y desde luego positiva envergadura, en especial para la cultura crítica y la ciencia, la filosofía, las humanidades, las artes y las técnicas y todos los saberes y estudios académicos. Pues de entre estas personas exiliadas se calcula que un 25% aproximado conformara la emigración intelectual, sumando más de 5.500 personas que fueron fundamentalmente asumidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, DF. De ahí que desde entonces nuestro país esté hermanado con México por una gratitud yo definiría y calificaría de inconmensurable. Destaco luego al humanista y al estadista, que abrió las puertas de nuestro país al exilio español en un momento clave de la historia mundial. Pocos exilios se han traducido en tantos y tan importantes avances y herencias en el campo de la educación como el exilio español. La Casa de España en México, punto de partida de lo que hoy es el Colegio de México, es un ejemplo sobresaliente de este legado. Destaco finalmente al hombre de izquierda, congruente y consecuente, que supo rescatar lo más puro y noble de los ideales de la Revolución Mexicana y que supo permearlos en el quehacer institucional. En el terreno educativo, estos ideales se tradujeron en una educación pública al servicio de las grandes mayorías. Para todos es bien conocido la gran coincidencia entre el proyecto político-social del cardenismo y de la Segunda República Española. Ambos proyectos estuvieron siempre convencidos de que es la educación el mejor mecanismo para lograr la justicia y el desarrollo social.
En la década de 1930, tanto en México como en España, se llevaron a cabo importantes proyectos educativos que incluían el enorme programa de alfabetización con sus misiones pedagógicas que se llevaron a cabo en ambos países. Con la caída de la Segunda República Española, el México cardenista acogió a una gran comunidad que tuvo que dejar su país para llegar a estas tierras a continuar su vida. Ese es el origen del Colegio Madrid, donde día a día seguimos viviendo los valores del México cardenista y de la Segunda República Española. Para la causa republicana española envió a un notable grupo de diplomáticos a Europa, muy especialmente a Francia, quienes en ocasiones, aún con el riesgo de perder su integridad física, lograron que varios miles de los derrotados junto con sus familiares llegáramos a México. El gobierno y la ciudadanía nos acogió de forma singular y nos hicieron sentir que esta también era nuestra tierra. La deuda que asumimos es impagable, pero nuestra lealtad es genuina. Mi general, sigue usted vivo en nuestros corazones, en el de nuestros descendientes y en los muchos ciudadanos de bien de nuestro país. Para Cárdenas, apoyar a la República no era solo un acto solidario con un gobierno democrático legítimamente constituido, sino también oponerse al expansionismo de Hitler, Mussolini y del Japón. Apoyar a la República era parte de una lucha contra el fascismo, y así se lo expresó muy temprano, en 1937, al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en una carta. En este sentido, en relación con la política exterior de México, Cárdenas dejó como herencia una importante lección de ética y dignidad internacional que deberíamos seguir recordando y manteniendo siempre. En 1939 llegaron muchos españoles que en México encontraron una nueva oportunidad de vida y en agradecimiento siempre quisieron hacer cosas importantes por este país. Es un ejemplo de solidaridad internacional quizá único en el mundo, porque fueron recibidos de una manera generosa, abierta, pudieron mantener sus profesiones, pudieron obtener la nacionalidad mexicana. Cárdenas lo vio además con unos ojos muy inteligentes, porque también él sentía que el recibir este grupo de españoles le ayudaba a México en algunos aspectos. Y así fue. Esa memoria del exilio queda en la vida mexicana. Los hijos, los nietos, todos formamos una comunidad absolutamente agradecida en México. Agradezco al Ateneo Español esta oportunidad de poder tomar la palabra. El presidente Cárdenas salvó de la muerte de los campos de concentración a miles de españoles y preservó nuestra memoria. No hay palabras ni actos que puedan expresar el agradecimiento debido de las personas y de España como país democrático y Estado de Derecho. Hoy os hablo desde Suecia, donde he sido nombrada embajadora de España por el gobierno. Mi antecesora, en 1936, fue Isabel de Oyarzábal Smith, primera mujer embajadora de mi país, precisamente en Suecia. La embajadora Oyarzábal y su marido Ceferino Palencia formaron parte de los 450.000 españoles que tuvieron que abandonar España por defender sus ideales democráticos y fueron acogidos en México, a donde partieron desde Estocolmo. Como bien sabemos, ese gesto de México fue un acto de coherencia política y moral que recupera el efecto milagroso de la historia, honra a sus protagonistas y dota de sentido a los dilemas actuales tan sombríos como los de entonces. El México de esos años fue desde el primer minuto de ocurrido el drama español, territorio de refugio para quienes eran perseguidos por sus ideas y militancias. De sus casas y ciudades salieron a vivir la experiencia del exilio, el máximo castigo que los griegos imponían a un ciudadano para preservar sus sueños. Pasaron meses y pasaron años en los que esos transterrados encontraron en medio de una situación
extremadamente compleja, cierto sosiego para poner a salvo su integridad física, psicológica y moral, y luego para vislumbrar, así fuera de manera confusa e incierta, cómo reencontrar las opciones vitales. Para España y para los demócratas españoles, Lázaro Cárdenas fue quien en alguna manera devolvió la dignidad a los miles de exiliados que tuvieron que abandonar su tierra, su país, porque eran perseguidos por sus ideas, por unas ideas de democracia que hoy están representadas en nuestra Constitución, la Constitución española de 1978. Pero entonces, tras la confrontación fratricida y huir de España, muchos de ellos lucharon en Europa frente al fascismo. Otros fueron ingresados en campos de concentración. Y es aquí donde surgió esta gran figura que para nosotros representaba la dignidad democrática, que fue la del presidente Lázaro Cárdenas. Abrió los brazos de México a los españoles exiliados republicanos. Mi madre comentaba que la guerra fue muy dura, muy triste. Se vieron obligados a salir a Francia, por separado. Mi madre con un grupo de mujeres y niños, y en la frontera la aviación nazi las bombardea. Finalmente llegan a Francia y son internadas en un campo de concentración donde las trataron muy mal. Finalmente mi padre escucha que pueden venir a México. Se reúnen y viajan en el Ipanema. El barco tiene una avería y nadie los deja acercarse para arreglarlo. Finalmente en la Martinica permiten que se acerquen y vienen ya a México. La llegada a Veracruz fue impresionante. Ver aquel muelle lleno de gente, de pancartas, de alegría, de música, de flores, y mi madre exclama: por fin alguien nos quiere. Y detrás de este alguien nos quiere está la figura del general Lázaro Cárdenas. Gracias a don Lázaro Cárdenas y su familia por haber ordenado el rescate de más de 25.000 españoles, entre ellos a mi padre. A través de sus 4 superhombres que, como bien se dice, nunca tampoco salvaron a tantos. Me refiero a Isidro Fabela, Narciso Bassols y de manera especial a Luis I. Rodríguez y a Gilberto Bosques, que fue quien le selló la visa de mi padre. El presidente Lázaro Cárdenas y México le dieron a muchísima gente algo que todos queremos para nosotros mismos en la vida, que es una segunda oportunidad. Entre ellos vino Antonio Esteves, mi abuelo, nuestro abuelo, intelectual republicano anarquista. Hablar de la historia de mi familia sin mencionar al general Lázaro Cárdenas me resulta imposible, ya que siempre he pensado que mis hijos y mis sobrinos son la 4ª generación de una familia con el corazón dividido como consecuencia de la guerra civil, pero también con el corazón multiplicado, ya que tenemos 2 patrias y 2 culturas que consideramos como nuestras, y esto se lo debemos a Cárdenas. Quienes somos hijos o nietos de aquellos republicanos españoles que tuvieron la fortuna de ser recibidos en este México que hoy es nuestro país, siempre vamos a vivir agradecidos y reconoceremos con gran admiración y respeto la congruencia entre el sentir, el hacer, el pensar de ese gran hombre que tuvo a bien acoger a esos republicanos. Ahí donde estemos, cada vez que escuchemos su nombre, diremos con la cabeza muy en alto: gracias, don Lázaro Cárdenas del Río. Mis padres, ambos fueron exiliados, y yo también, porque llegué muy chiquita, pero llegué en el barco Niasa. Me siento muy emocionada de participar en un homenaje a Lázaro Cárdenas, un gran presidente de México y un excelente amigo de la República y los exiliados españoles. Esta anécdota que voy a contar es cierta. Éramos la única familia de refugiados españoles que habíamos llegado a Tepic, Nayarit. Tenía yo 4 años y una nueva palabra pasó a formar parte de mi escueto vocabulario. La palabra escuchada constantemente en boca de mis padres resultó ser un nombre: Cárdenas. Y ese nombre se fue haciendo tan familiar para mi hermana y para mí, que terminó por sumarse y confundirse con los nombres de los tíos y las abuelas que habían quedado en España. Hasta que un día pregunté a mi madre
¿Y no podríamos invitar a comer al tío Cárdenas? Fue casi como alguien de la familia, porque no solamente le debió la familia Urrusti y la familia Alonso el haber vivido una vida plena aquí en México después de la Guerra Civil Española, sino que también fue una especie como de vela de inspiración por los principios, ¿no?, que él sostuvo y por lo que hizo para México. Yo las dos películas que he hecho, Un exilio, película familiar, y Lucinda Urrusti, pintora, son al mismo tiempo un homenaje a mi familia y también un homenaje al presidente Lázaro Cárdenas del Río y a su equipo de colaboradores. Conocí al general Cárdenas 17 años después que murió en la casa de mi amigo Arturo Beristain. Porque tuve el privilegio, el gran honor de poder interpretar a mi general Cárdenas en la novela Senda de Gloria, que hizo Televisa en el 87 para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera en marzo del 88. Sin embargo, coincidió con las elecciones entre Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, y les pareció que era pues un apoyo al cardenismo, y el Estado y Televisa censuraron, como lo constata la revista Proceso de su momento, censuraron el cardenismo en la televisión, y pues mi parte fue cortada. En los documentales que hemos hecho para el Ateneo Español, en donde se hace un registro de la historia de ese exilio republicano, los cientos de personajes que hablan en ellos siempre tienen un referente del general Lázaro Cárdenas. Y es que él tenía una visión muy clara, ¿no? Una cita del general, cuando el 1 de diciembre de 1940 le entrega el poder a Ávila Camacho. Y dice algo más o menos así: cuando recibas el poder y el valor de los recursos naturales y no los defiendas, estás entregando la patria. Era un hombre progresista, abierto justamente al mundo en ese momento. Fue fundamental para el exilio español la actitud de mi general, que le da una dimensión de estadista y sobre todo de ser humano extraordinaria. Mis padres vinieron en el barco Niasa y gracias a la generosidad del gobierno mexicano. Y se fueron, asentaron en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Y una vez yo estaba jugando, cuando era pequeña, estaba jugando en el centro del pueblo. Y yo notaba que mi padre me veía, y en eso me llamó y me dijo: hija, esa felicidad que tú tienes se llama libertad. Entonces me volvió a decir libertad. Y es algo que tenemos que agradecer tanto nosotros como todos los exiliados españoles que han venido a un gran hombre que es el general Lázaro Cárdenas. Es algo que no debes de olvidar nunca. En octubre de 1942 llegó a Veracruz el último barco con exiliados republicanos españoles, el Niasa. Ahí llegaron mis padres, Blancanieves Bravo Yáñez, de 16 años, quien llevaba en brazos a su pequeño hijo que 9 meses antes había nacido en Francia y que al llegar a Veracruz murió. Venía mi padre, Gerardo Ferrando Talayero. Ambos, en diferentes circunstancias, habían perdido, con motivo de la guerra civil, todo: familia, hogar, amigos, patria. Y gracias a ese gran presidente, a Lázaro Cárdenas y al pueblo de México, hoy nuestra familia, integrada por 4 generaciones de orgullosos mexicanos, le agradecemos a Lázaro Cárdenas con cariño, con respeto, con gratitud, el poder ser mexicanos. Recuerdo cuando era niña que acompañaba a mi madre, Aurora Molina, al Teatro Milán todas las noches durante muchos años, e invariablemente todas las noches se iba por Eje Central Lázaro Cárdenas, y cuando pasaba enfrente de la estatua del general Cárdenas lo saludaba: mi general, todas las noches. Tuve el privilegio de conocer al general Cárdenas cuando era muy pequeño, yo, porque mi abuelo me llevaba a las comidas del 14 de abril y el general Cárdenas asistía a ellas, y mi abuelo orgullosamente presentaba a su nieto y homónimo.
Y siempre después me decía, recuerda que tú no has tenido nunca ni miedo político, miedo de repercusiones serias, ni hambre de no haber podido comer. Y eso se lo debes al general Cárdenas. Mi padre me contaba que el general Lázaro Cárdenas fue el mejor presidente que había tenido México. Fue sensible a todos los sufrimientos de los españoles cuando la guerra civil, y fuimos recibidos con todo amor por el general. Gracias a Lázaro Cárdenas y a su mujer, Amalia Solórzano, por el acogimiento que hicieron a los españoles después de la guerra civil. España no tendrá tiempo suficiente para agradecérselo. Una figura que aparece en mis recuerdos más remotos de infancia, en las historias que contaba mi madre, en las paredes de las casas de mis amigos del Colegio Madrid, en las pláticas con sus abuelos, con sus padres. Es una especie de superhéroe para nuestra generación. Y lo más importante es que no solo les salvó la vida, sino que les devolvió la dignidad como personas, tratándolos con cariño y respeto. Y les dio la oportunidad de forjarse un futuro que tras lo vivido parecía impensable. Y esta solidaridad y empatía con los españoles que llegaron a México la mantuvo durante toda su vida. Mi papá, que llegó a México en 1954 como resultado de la emigración económica que se fue dando durante el franquismo, contaba que en una ocasión conoció al general Cárdenas. Desgraciadamente no tengo todos los detalles del porqué del encuentro, pero sí sé que Cárdenas se interesó por saber cuándo había llegado, a qué se dedicaba y cómo se encontraba en México. Tantos años después de la Guerra Civil, y seguía mostrando mucha empatía con los españoles y mucha curiosidad por saber sus historias pasadas y presentes. Estoy aquí en representación de mi madre, Leonor Sarmiento Pubillones, y puedo decirles que ella ha sido siempre una gran admiradora del presidente Lázaro Cárdenas, por su ayuda no solo a los niños, sino a todos los refugiados españoles, que fuimos recibidos con los brazos abiertos para encontrar en México una nueva esperanza de vida digna y libre. Una figura imborrable en la memoria de la cultura española. Gracias a él y a su mujer, doña Amalia, los republicanos españoles en el golpe de Estado de 1936 no se sintieron solos cuando mucha gente los abandonaba. La verdad es que para mí es una emoción recordar a Lázaro Cárdenas. Cuando he tenido la oportunidad de visitar Morelia, he visto la presencia de los niños refugiados españoles y he visto el cariño con el que se recordó la generosidad de doña Amalia y la generosidad del presidente Cárdenas. Y aparte de eso, creo que es un buen ejemplo de que las políticas abiertas, las políticas generosas nos enriquecen a todos. A la memoria del gran presidente de México, don Lázaro Cárdenas, leeré un fragmento de mi poema sobre el paisaje mexicano y el exilio español que tanto le debe. Reconciliación. Y un día acepté el paisaje, las montañas, el lago del recuerdo, los volcanes al oriente, la punta de nieve, ya blanca, ya breve, árboles lejanos, olvidados. ¿Qué hacer si el paisaje no era mío? ¿Qué hacer si nací de cara al mar? Y sin embargo, durante años, creer en el olvido, en la tierra perdida, en el mar que lloraba, en la imagen sellada, hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más. Y entonces, al abrir la ventana, ves el alto perfil, la nieve en los volcanes, los árboles lejanos, y ese día, aceptas el paisaje. Agradezco al general Lázaro Cárdenas la oportunidad de tener una vida de libertad y paz. Amo a este país hermoso donde nacieron mis hijos y mis nietos. Tuvo la habilidad para recibir a miles de refugiados españoles. Entre estas personas vinieron mis abuelitos,
y también mis padres. De José Pareja Puig, dedicado al general Lázaro Cárdenas. Por la guerra que pasé, quedé sin patria ni abrigo. Tantas penurias conté que aunque quisiera, no olvido. No solo perdí mi nido, sino a mi madre que quiero. Las lágrimas que lloró con el hijo en el destierro. Muchos otros, como yo, sufrieron esas desdichas. Campos de concentración en una nación vecina. Aunque era un niño quien vio, quedó en mí siempre presente. México nos acogió y con México su gente. Por ello, siempre amaré este país mexicano que a nosotros nos libró de seguir siendo humillados. Y por último diré, mi sangre me lo reclama. Tengo un solo corazón para México y España. Nuestra vida en México fue muy agradable, gracias a que mis padres encontraron allí el acogimiento y protección que ofreció el general Lázaro Cárdenas, dándole nacionalidad a mi padre y trabajo a todos. Recuerdos que quedan grabados para siempre. Eso es lo que me sucede cada vez que escucho el nombre Lázaro Cárdenas. Tenía 10 años la primera vez que escuché su nombre. Recuerdo a mi padre hablándome de la solidaridad del presidente mexicano, del apoyo de su gobierno a nuestra república. Nunca lo habría imaginado. Ese presidente, ese país nos daba cobijo. Hoy, a 50 años de su muerte, está más vivo que nunca y en adelante tiene que estarlo aún más, y eso se hace a través de la memoria. Hay miles de familias exiliadas que huían de los fascismos europeos, que llegaron a este país, tuvieron una vida, tuvieron la posibilidad de la dignidad de seguir viviendo y de hacer familias y de tener trabajos, gracias a la visión humanista, valiente, entregada, sin parangón en el siglo XX del general Lázaro Cárdenas del Río. Su política de apertura y apoyo a la República Española fue ejemplar, y a pesar de que no todos los miembros de su gabinete la entendieron de la misma manera, abrió las puertas del asilo a los republicanos, tanto españoles como aquellos que, habiendo luchado por la República, adquirieron la nacionalidad española, tal como fue el caso de muchos brigadistas judíos de la Europa Oriental que salvaron sus vidas escapando de esa forma de la bestia nazi. Tuvo una gran visión para ver la amenaza del nazifascismo. Fue el único gobierno sobre la tierra que se pronunció en contra de la invasión en Abisinia y de la invasión en Austria, donde todavía se recuerdan esas acciones. Con su visión de Estado y de patria, nos devolvió la España nuestra, la España generosa, la España republicana, la España de los grandes próceres. Y con su cercanía, con su planteamiento en la tierra, nos devolvió también las raíces indígenas. Fue extraordinariamente generoso con los exiliados españoles, miles de hombres y mujeres que huían del horror de la guerra y que aportaron su conocimiento y los valores que representaban a una sociedad, incorporándose a la vida social, política, académica o económica, y dejando un legado que hoy conserva el Ateneo Español de México. Es por lo tanto de justicia recordar hoy, 50 años después, al presidente Cárdenas, un hombre que cambió la imagen de su país porque creía profundamente en el valor de la cultura y en la fuerza de la lucha por la tolerancia y por la libertad. Siempre que se refiere uno al presidente Lázaro Cárdenas, siente una emoción importante. Como nieta de refugiados españoles en México, el general para nosotros es una imagen con la que crecimos y a la que le debemos un profundo agradecimiento por un acto tan magnánimo como el que fue abrirle las puertas a nuestros abuelos en situaciones extremas y extraordinarias y ofrecerles las mejores condiciones posibles para hacer su vida y continuar adelante.
Por su acción decidida al abrir las puertas de México a los refugiados españoles hace más que 80 años, el general Lázaro Cárdenas ocupa un lugar primerísimo en la historia de la protección de personas refugiadas del siglo XX. Estoy hablando de la historia global. Por eso es un honor para el ACNUR de sumarnos al 50 aniversario luctuoso del general. Hay que recordar que hace 80 años no había una organización de Naciones Unidas, no había una agencia de la ONU para refugiados y ni siquiera había una convención de protección de personas refugiadas a nivel global. Pero el general Cárdenas entendió la importancia de abrir las puertas de su país a las víctimas de la persecución y eso es un ejemplo para la humanidad hoy en día. Son pocos los hombres con tal generosidad, con tal disposición a favor de un grupo perdedor, en un mundo de lucha entre quehaceres políticos y visiones distintas de ese mundo. Cárdenas fue siempre congruente con su pensamiento social, trató de ser oído por la comunidad internacional y rompió relaciones con la España de Franco. Ningún otro país fue tan claro en su rechazo a la dictadura del general Franco y tan valiente en su decisión de justicia para el pueblo español. Recordamos con emoción la solidaridad que México brindó a nuestros compatriotas. Esta España, que hoy es más fuerte y solidaria, es posible gracias, entre otros, al apoyo que Cárdenas dio a nuestros ciudadanos en su país. Gracias a su determinación y a la solidaridad de su pueblo, muchos españoles consiguieron salvar sus vidas y reconstruir sus afectos, contribuyendo después a la generación de riqueza y bienestar en México. Los lazos entre nuestros países son más profundos gracias a una historia común que nos unirá para siempre, como pude comprobar en mi última visita al Ateneo Español de México, donde perduran las historias de muchos compatriotas que encontraron allí un lugar de acogida y que muchos han convertido en su segunda patria. Creo que la virtud del regalo más grande entre los muchos que hizo todo el cardenismo durante la gestión de Lázaro Cárdenas fue otorgar al exiliado una personalidad histórica en México. Una embajada que funcionó 40 años con completos de derechos diplomáticos, ¿no? Y una tradición familiar que se fue alargando después del fallecimiento del general, con su viuda, doña Amalia, y ahora con su hijo, Cuauhtémoc, y los nietos de Cuauhtémoc, ¿no? Creo que es admirable esa constancia de lealtad. Cárdenas, al ser un heredero directo de esta revolución mexicana que plantea mejoras para todos a partir de los derechos sociales, ofrece un asilo en el que los refugiados pueden ser libres, pueden expresar lo que piensan. La política que se llevó al asilo político, al asilo internacional en nuestro país, es de lo más afortunado y es de lo mejor. Y también me atrevería a decir que es en esta época, con el gobierno del general Cárdenas, que México, que la Revolución Mexicana alcanza su máxima expresión y que consolida a nuestra nación como un país de puertas abiertas, generoso y congruente con lo que está profesando desde su Carta Magna, desde su Constitución. Y tenemos también personalmente el conocimiento de la enorme figura de la familia Cárdenas, aquellos que supieron entender y apoyar a los exiliados españoles y les acogieron y les facilitaron un modo de vida digno, aquellos que nos hicieron entender que la solidaridad prima entre las dos partes del Atlántico. Los republicanos españoles no podemos olvidar al presidente Cárdenas por su acogida de miles de ciudadanos republicanos que se fueron de España, se exiliaron a México durante la guerra en 1936. Siempre estaremos agradecidos por esa gran gesta que hizo que miles de españoles tuvieran su segunda casa en México y aportaran un incremento cultural en vuestro país. El Ateneo de Madrid está y estará siempre con los descendientes del exilio a los que les ofrece un lugar en nuestra docta casa y les invitamos a que nos visiten como ya hicimos y agradecimos la visita del doctor Cuauhtémoc Cárdenas el año pasado. Un cordial saludo de todos los ateneístas madrileños. Gratitud siempre, memoria y recuerdo del esfuerzo que significó bajo su presidencia
que México acogiera una parte importante del exilio español. Casi 22.000 españoles, hombres y mujeres, de todo tipo de ideas políticas, pudieron refugiarse en México. México denunció en el plano internacional la injusticia que supuso la dictadura, el atropello de los derechos humanos de los españoles, la desaparición de nuestra democracia a la que daba cobertura la Constitución Republicana de 1931. Siempre estaremos agradecidos al esfuerzo del presidente Cárdenas, a la acogida de México. Todavía en muchas instituciones mexicanas queda la impronta importante de tantos hombres y mujeres que desde las artes, desde la política, desde la ciencia, ayudaron también a México porque les supo acoger. Acerca del día que se hizo el traslado de los restos de don Lázaro Cárdenas al Monumento de la Revolución. Parte de este se hizo de la Central Obrera hacia el monumento en hombros de varias comisiones, obreros, campesinos, y también se le asignó al Centro Republicano Español, por lo cual yo llevé a mi suegro, Ovidio Salcedo, hasta el punto de reunión. Ya estando ahí nos enteramos que uno de los miembros por enfermedad no pudo llegar. Entonces me dijeron, ¿tú quieres ayudar? Encantado, claro que sí, por supuesto, va a ser un gran honor. En ese momento se acercaron los de la comisión campesina que en ese momento traían el féretro y al vernos dijeron, miren, son los republicanos españoles, los refugiados, hay que pasarles el féretro. Entonces nos pasan el féretro, me toca cargarlo y bueno, eso es un recuerdo emocionantísimo que llevo para toda la vida. General Lázaro Cárdenas del Río siempre es una inspiración para todos nosotros, en particular en el servicio exterior, pero no solo. Diseñó una política exterior de dignidad, de defensa de los intereses de México, de convicciones. Fue muy hábil con su equipo en aquellos años para aprovechar la coyuntura internacional y restituirle a México sus principales recursos naturales, en particular el petróleo. Entonces, en política exterior siempre estará presente. Y también como un hombre que transformó nuestra sociedad y que fue capaz de establecer un liderazgo que provocó cambios muy trascendentes en México que han perdurado. Un gran compromiso con la mayoría, un gran compromiso, una actividad decidida por la igualdad y un género de relación entre el poder y las mayorías que habían hecho la Revolución Mexicana. Tengo la gran satisfacción de participar en este homenaje al general Lázaro Cárdenas, ese hombre que nos ayudó tantísimo durante nuestra guerra y después con nuestro exilio. Es difícil que en el mundo, en esa época, se haya dado un caso similar, porque en aquel momento lo que se llamaban países occidentales democráticos fueron los que más nos traicionaron y nos hicieron perder la guerra. El año pasado conmemoramos el 80 aniversario de la llegada del exilio español. Recordábamos entonces unas frases de José Gaos en las que subrayaba la singularidad de este exilio, porque migraciones en masa ha habido muchas, pero no de estas características, en masa, forzada, al seno de un pueblo y también recibida por este. Con ocasión de su visita a México, el presidente del gobierno español destacó que tenemos con este país una deuda que no se puede pagar, o que se puede pagar solo con gratitud. Cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento, queremos reiterar esta gratitud al presidente Cárdenas, a su esposa Amalia Solórzano, que recibió en 2007 la máxima condecoración española, al pueblo mexicano de entonces y al pueblo mexicano de ahora. Una cercanía y un afecto pues muy intensos con todo lo que ha representado el exilio y todo lo que representa los valores que la República nos trajo aquí a México y que eran compartidos, por cierto, habría que decirlo, por el gobierno de Lázaro Cárdenas y por sus propias convicciones personales. ¡Gracias! No lo olvidamos, no lo olvidaremos nunca. Su figura no puede ser y no será nunca olvidada. Entonces por eso lo recordamos y es una fuente de inspiración para el futuro
ecos de honestidad, tolerancia e inteligencia. Libertades con justicia, un gran presidente. Cárdenas es humanidad. Cárdenas es refugio. Por ello, recordar hoy ese episodio es evocar una lección de conciencia y de lealtad con valores que entonces como ahora debemos honrar. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Viva!